Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy vamos a tener la introducción en la serie La obra del Espíritu Santo, y la predicación que introducimos hoy es acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y quiero compartir el texto en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Esta predicación que tiene varias entregas, yo sé que puede generar un foro para luego reunirnos y analizar el tema libremente, y algunos conceptos que vamos a trabajar es de sumo interés, y yo sé que por causa de la pandemia hoy no vamos a abrir un foro al final, pero en su momento tenemos que abrir un foro para algunos temas que hemos trabajado en la serie del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, que podamos trabajar algunos de esos temas en un foro abiertamente, que podamos analizarlo. Tenemos que volver, esa era la dinámica de los años 90. La gente tenía hambre, sed de la palabra, y los temas generaban discusiones y análisis. Muy interesante. Así que comparto la escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 11, en el nombre de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Punto y coma. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Punto y coma. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que puedes subrayar ahí esas dos partes que ocurren. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Punto y coma. Y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Punto. Muy amable. Pueden sentarse. El bautismo en el Espíritu Santo es un tema de los temas difíciles que hay en las Sagradas Escrituras, que no deja que la gente que sabe se ponga de acuerdo. Y es un tema que mantiene dividido a la comunidad cristiana a nivel mundial. No en este siglo, sino desde el siglo pasado y siglos anteriores. O sea que es un tema que de alguna manera ha traído división por los conceptos que no se ponen de acuerdo los teólogos.
también ha creado o ha generado la creación de las famosas denominaciones evangélicas. O sea que el tema del bautismo en el Espíritu Santo ha creado algunas denominaciones, lo conocido como denominaciones evangélicas. Las iglesias que estudian el tema, algunos expresan sus diferencias y ha causado divisiones en concilio, también en organizaciones cristianas y hasta en congregaciones. Bendito es el nombre del Señor. Genera conflicto ocasionalmente, trayendo consigo enfrentamientos y hasta divisiones. Porque el tema, a veces las personas que lo defienden o lo que están en contra, lo hacen con euforia. El Pentecostés y el neopentecostés, que son denominaciones evangélicas. Hay otras denominaciones como son los bautistas, los metodistas, los luteranos, los menonitas, los anglicanos, presbiterianos, concilio e iglesias independientes y ministerios. Tienen roce por el tema. El tema mayormente es manejado por los del Pentecostés y los de neopentecostés, que tampoco se ponen de acuerdo entre los neo y el Pentecostés y los neopentecostés. Me refiero a la iglesia que se llama del Pentecostés, que no necesariamente sea del Pentecostés, porque existe un Pentecostés bíblico que no necesariamente el que dice que del Pentecostés lo es de acuerdo a la Escritura. Ahora, el neopentecostés se le ha llamado a las iglesias que han surgido últimamente y que han producido un desprendimiento, no necesariamente del Pentecostés, sino de otras denominaciones que mencioné, que se han desprendido, pero ellos analizan el tema y coinciden en alguna parte con lo del Pentecostés. Como el tema es un tema conflictivo, si se quiere, porque la gente no se pone de acuerdo, creo que eso hizo que algunos líderes hace años que me han estado diciendo para que pueda traer el tema y ver qué línea vamos a seguir en la casa con relación al tema, por ser un tema complejo, es el concepto. Yo quiero hoy compartir con ustedes, introducir el tema y analizarlo a la luz de la Escritura, para que podamos avanzar y tener varias entregas con el tema. O sea, el tema da para alrededor de 2 años predicando los domingos solamente ese tema. Saben que no soy muy extenso en la predicación, es un poquito más en la serie. Como esto es una serie, yo me tomaré el tiempo necesario, pero no me tomaré los 2 años que yo entiendo que me llevaría aproximadamente en el análisis del tema. Juan, que es el que introduce el tema, no es el primero en profetizarlo, pero es el que introduce el tema en la gracia, en el nuevo pacto. Porque Juan es profeta de transición, o sea, Juan transicionó la ley con la gracia. Y él trajo un medio de gracia que se llama bautismo en agua, que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y Juan lo anuncia antes de que Cristo venga o vaya a la cruz y nos redima. Muy interesante el asunto. Antes de eso ya él está trayéndonos un medio de gracia que se llama bautismo en agua, y por eso de ahí el nombre de Juan el Bautista. Él transicionó la ley a la gracia. Es un profeta de transición. Usted le puede llamar como usted quiera. Puede decir que él es de la gracia y puede decir que él es de la ley. Ahora él nos trajo
un medio de gracia que se llama bautismo. O sea que Él tiene un lado en la gracia. Por donde quiera que usted lo tire, es parte del nuevo pacto, por cuanto Él introduce un elemento importante en el nuevo pacto, que es parte del arrepentimiento o del concepto conversión, que no es lo mismo, pero que se utiliza indistintamente como si fuera lo mismo. Y entonces Juan dice, como profeta de transición, él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Él inicia ese texto, en la separación de los textos le dieron la consonancia ahí del inicio de una expresión. Yo le estoy bautizando con agua para arrepentimiento, porque el bautismo en agua es parte del arrepentimiento. Es verdad que algunas congregaciones, inclusive la nuestra, antes de bautizar a las personas, le dan una base, un discipulado para que la persona pueda conocer la Escritura, pero eso no es obligatorio. Y una iglesia que bautice a la gente sin ese proceso no podemos acusarlo de que está mal, porque el bautismo en agua es parte del arrepentimiento. Y cuando una persona reconoce en su corazón quién es Cristo y que Él lo redimió y se levantó de los muertos y lo confiesa con sus labios, está en capacidad de bautizarse. Y entonces eso implica que algunas personas aquí que han pedido el bautismo, que por causa de la pandemia no se lo hemos dado, tienen razón en poner la demanda. Y yo sé que cuando pase esta ola que estamos viviendo ahora, lo vamos a hacer. Posiblemente ya el próximo mes, ya esta ola ha bajado un poco, y esa es una manera de cuidarnos unos a otros. Entonces Juan está planteando que Él bautiza, que Él ha traído el bautismo como parte del arrepentimiento. Cuando una gente reconoce públicamente su condición pecaminosa y que solamente en Cristo está la salvación, esa persona tiene la libertad de ser bautizado. De esto está hablando Juan. Ahora, Juan también dice algo, pero el que viene tras de mí, está hablando de otra persona, de alguien más. Dice que viene tras de mí, porque Juan, como profeta de transición, preparó el camino para la llegada de Cristo, de Jesucristo, porque había alrededor de 400 años en lo que se llamó el silencio profético, un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, el silencio profético, el concepto intertestamentario porque fue entre los dos testamentos. Y entonces Juan viene a preparar el camino del Señor para que cuando Jesús venga a predicar, ya la gente esté como con comezón de oír, se genere la necesidad de escuchar la palabra y no que Jesús caiga de paracaídas. Jesús tiene la autoridad y el poder para caer de paracaídas y hacer lo que hay que hacer, pero el diseño de Dios en su proyecto eterno fue que Juan el Bautista, que se conoce también como Elías, no el mismo Elías, ni tampoco encarnación de Elías, sino que por tener un ministerio similar al de Elías, en el antiguo pacto se conocía como Elías, el que ha de venir antes del Señor. Y él dice, él describe su condición frente a la condición de la persona que viene tras de él, cuyo calzado no soy digno de llevar. Es lo primero. No soy digno de llevar sus calzados. Eso es muy interesante porque cuando alguien dice, ponte el zapato del pastor, te está diciendo, tú quieres saber lo que se está viviendo en el ministerio. Ponte en sus zapatos para que tú veas, a ver qué pasaría ahí. Esa es una manera de decir, como ponerse en el lugar del otro o recibir la investidura del otro. Juan está tratando de establecer una diferencia entre el llamado que él tiene, la investidura que está sobre él y la que está sobre Cristo, que es mayor que la de él. Yo no puedo ponerme sus zapatos, yo no puedo estar en su calzado, yo no puedo ser él, yo no puedo hacer aquello que él va a hacer, porque mi responsabilidad no es igual a la de él. Dice, y es más poderoso que yo. Yo tengo el poder del Espíritu Santo, tengo el poder de él, pero él es más poderoso que yo. Y cuidado con eso, porque hay gente que se creen iguales a Cristo,
quieren imitar a Cristo, pero no imitarlo en el contexto apropiado para hacer lo que Él hizo, sino creerse superior y guiar a la gente hacia ellos. Y eso es peligroso, porque el mismo Cristo está hablando de la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la piedra del ángulo, como la columna que soporta el edificio, y que puede ser una piedra de tropiezo, que el que choca con él se desbarata y a quien la piedra le cae encima se desmenuza. O sea que toda persona que intente usurpar a Cristo, su nombre, su autoridad, en la Biblia se llama anticristo y está en plural y en singular, dice anticristos. Todo aquello que usurpan su nombre, su posición y su autoridad y se hacen pasar por o dirigen la gente hacia ellos. Esos son anticristos. Y cuando aparece en singular, anticristo, se refiere al hombre de pecado que se va a encarnar en una época específica para gobernar el mundo, que se va a hacer pasar por Cristo. Y entonces la Escritura dice, en el mundo ya hay muchos anticristos. ¿Qué quiere decir? Que hay pastores, que hay apóstoles, que hay líderes, que hay sacerdotes, que hay papas que se hacen pasar por Cristo. Y entonces la Biblia dice que son ¿qué? Anticristos, no el anticristo. Y tienen que establecer la diferencia para que no vayan a decir, el papa es el anticristo. No, él es un anticristo. ¿Ok? No es el anticristo. El anticristo es una persona que gobernará el mundo y tendrá un líder religioso. O sea que él no va a ser el religioso, sino él va a ser un político. Entonces el Papa no califica para ser el anticristo, porque lo que pudiera caer sobre él es de ser líder religioso. Sin embargo, se va a crear una religión para el tiempo del anticristo. Y tenemos que entender esos conceptos para poder avanzar en el conocimiento de la Escritura. Dice, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos puntos importantes. De ahí es que algunas personas no le llaman bautismo en el Espíritu Santo, sino le llaman bautismo de Cristo. Porque Juan aquí está citando que él, refiriéndose a Cristo, os bautizará, pero no el bautismo en agua, que simboliza muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que es un medio de gracia. Él no se está refiriendo a eso. Él se está refiriendo a otro bautismo, así que lo que le llaman el bautismo de Cristo pudiera ser, porque es un concepto que aquí está expresado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él está hablando de dos cosas, del Espíritu Santo y del fuego. Y tenemos que analizarlo como aparece en el texto, porque Juan está profetizando. Él está trayendo una palabra profética. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo primero viene de Dios, es el deseo de Dios, y él está diciendo que se va a cumplir en Cristo. Y tenemos que establecer una diferencia entre la palabra profética, que Dios está diciendo que va a ocurrir, pero esa no es su voluntad, sino que va a ocurrir. Viene alguien y te dice a ti, que tú te vas a casar con fulana. Él no está diciendo, Dios te manda a casarte con fulana. Él está dándote una palabra de ciencia, porque él puede discernir que tú te vas a casar con fulano. Él no está diciendo que Dios lo va a hacer. Y punto importante, un profeta puede decir que va a ocurrir tal cosa. Él no está diciendo Dios va a mandar fuego para consumir esa ciudad. No, eso es otra cosa diferente. Ahora, Dios está diciendo que el volcán va a hacer erupción en el año tal y va a acabar con la ciudad. Eso tenemos que establecer la diferencia. Dios está provocando ese volcán, él no está diciendo eso. El profeta está dando una palabra de ciencia y está diciendo una información que en el mundo espiritual ya se conoce, que el volcán va a hacer una erupción, pero Dios no está diciendo, yo provocaré que ese volcán erupte y su erupto lo queme. Entonces hay momentos que sí, Dios está diciendo, yo quemaré
la ciudad. Yo derramaré fuego sobre la ciudad. Pero no siempre que el profeta dice que va a pasar una cosa es porque Dios quiere que pase. Sino el profeta está conociendo lo que va a pasar porque Dios se lo está revelando. Y de ahí tenemos que estar claros y tenemos que establecer diferencia para poder entender la voluntad de Dios, lo que Dios está diciendo. Lo que yo digo que va a pasar no quiere decir que Dios esté de acuerdo, sino va a pasar y Él me está diciendo que va a pasar. Y por eso tenemos que ser cuidadosos cuando soñamos. Ay, yo me soñé que ellos se casaban. Esa es la voluntad de Dios. Dios no te dijo a ti que esa era su voluntad. Dios te está dando una revelación por medio de un sueño de que ellos están enamorados. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Ahora, Juan está profetizando lo que sería la voluntad de Dios. Y él utiliza dos conceptos indistintamente y que no son lo mismo. No son lo mismo. Y él añade en el texto una palabra también profética. Dice que su aventador está en su mano. Él está en capacidad de cosechar y de limpiar la cosecha. ¿Okay? De cosechar y limpiar la cosecha. Por eso él dice, su aventador está en su mano y limpiará la era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Está dando una profecía hacia el futuro que aún no ha llegado el momento. O sea, no ha llegado el momento todavía de que esa palabra, esa profecía se cumpla, la última que aparece en el texto. ¿Por qué? Porque él habla de recoger el trigo en su granero. Y si usted busca en las Sagradas Escrituras, ese es el momento donde se separa lo bueno, lo que sirve, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y antes de eso debe haber un juicio, el juicio final. Entonces no ha llegado todavía el juicio final. Falta todavía muchas cosas para poder llegar hasta allá. Entonces, esa profecía todavía está vigente. Ahora él está profetizando que los pecadores irán al infierno y que aquellos que sirven a Dios estarían en la casa de Dios, en el granero de Dios, que es el concepto de la eternidad, es reflejado en Apocalipsis como Nueva Jerusalén y lago de fuego. Él está profetizando todo eso. Ahora, ¿cuál es la profecía que vamos a analizar hoy en ese texto? O que iniciamos hoy a analizar. Lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, que tenemos que analizarlo los dos. Cuando buscamos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1, el texto dice lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ajá. Entonces, si usted subrayó fuego, usted tiene que poner ahí que las lenguas pertenecen al área del fuego. Aleluya. Entonces, pertenecen al área del fuego, porque tenemos dos partes, ¿verdad? Espíritu Santo y fuego. Como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y aquí dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bien. Entonces, observan los dos conceptos. El del Espíritu Santo y el del fuego. Y entonces aquí también en Pentecostés ocurren los dos fenómenos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Juan registra una reunión que tuvo Jesús con un maestro de la ley. Y en esa reunión se utilizaron unos términos inéditos, términos interesantes. En el capítulo 3, y estoy a partir del 5, esa reunión de dos maestros importantes, porque Nicodemo era un maestro
de la ley, era un doctor en la ley, había estudiado teología en ese momento, tenía doctorado en divinidades, era uno de los maestros de Israel y había visto el comportamiento de Jesús, sus reuniones públicas, sus milagros, y decidió ir a verlo. Pero ¿por qué él va de noche? Porque él estaba cuidándose de que alguien lo menosprecie por servir a Jesús. Es como hoy en la iglesia, que hay cristianos que son de la secreta. Y gente que va a una iglesia pero nunca invitan a un compañero de trabajo, ni a nadie, porque tienen temor que sepan que ellos son cristianos. Entonces, él tiene temor a que lo rechacen y él prefiere ir donde Jesús de noche. Y él tiene esa reunión y él llega donde Jesús y comienza alabando a Jesús, diciéndole que él se había dado cuenta cuando un teólogo, un maestro de la sinagoga, un maestro del templo, va donde Jesús a decirle: yo sé que Dios está contigo, porque yo tengo conocimiento de la palabra y yo sé que lo que tú haces no lo puede hacer ningún ser humano si Dios no está con él. Mire qué reconocimiento. Pero Jesús no está muy interesado en lo que algunos en la tierra están interesados. Él no estaba tan interesado en que lo reconozcan y que lo alaben, sino que vivan la palabra. Aunque algunos creyentes hoy y líderes andan buscando que le hagan reconocimiento. Y cuando le hacen un reconocimiento lo ponen en las redes sociales y quieren que todo el mundo lo vea porque me están reconociendo. Ese reconocimiento es válido, no tiene nada de malo, pero todo lo que llena mi ego yo tengo que tratar de bajarlo un poco para que Cristo pueda subir. Y entonces aquí, en esa reunión interesante, Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús está introduciendo un nuevo elemento, o dos elementos: el nacer del agua, que algunos están analizando como el bautismo y otros están hablando del lavado que produce la palabra, pero él introduce un elemento que es el nacer del espíritu, que va a relacionarse con lo que Juan está diciendo del bautismo del Espíritu. Porque aquí Jesús está diciendo que era necesario a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quiero que esta partecita aquí la subrayemos, porque hay unas conjeturas que se han venido haciendo con relación al bautismo del Espíritu Santo, y es justamente por lo que establece ese texto, pero a veces la gente no ha entendido lo que esto quiere decir. Dice que no puede entrar en el reino de Dios, y dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, le dice: ya tú has nacido de carne, necesita ahora nacer del Espíritu. El nacer del Espíritu es un concepto que en la Escritura se traduce como regeneración o nacer de nuevo. Son tres conceptos: regeneración, nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Y Jesús le está diciendo: si no se produce en ti la regeneración, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nace del Espíritu, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Son sinónimos en la Escritura. Dice: porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va, no sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es bueno que aterricemos aquí, porque algunas personas y algunos creyentes, cuando ven el texto y la expresión, piensan que vamos a andar en el aire. Porque hay un concepto que es el concepto del hombre espiritual, de la mujer espiritual.
Y para nosotros poder ser espiritual necesitamos nacer del Espíritu, tener la simiente de Dios. Y entonces no quiere decir que usted va a estar en el aire, no, usted va a pisar tierra igual que las demás personas, pero usted no se gobierna ya, sino que hay el gobierno, el señorío de Cristo se establece en usted y ya usted no hace lo que usted quiere hacer, sino lo que el Espíritu Santo dice que usted debe hacer. Y ese punto es importante. Usted se puede dar cuenta si usted está caminando con la derecha o qué tan derecho está usted, qué tan derecha está, si usted es capaz de ser dirigido por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios lo está dirigiendo en lo que usted dice, en lo que usted hace, o sea, su comportamiento, en lo que usted piensa, entonces usted sabe si realmente usted es un ser espiritual. Pero usted no es que usted va a andar por encima, no, es que a usted lo van a dirigir. Antes te dirigías tú, le dicen a Pedro. Ahora, Pedro, ya tú no te vas a dirigir tú, sino que ahora te van a dirigir. Ese es el concepto de nacer del Espíritu, que se asocia con el bautismo del Espíritu que aparece aquí. Porque lo primero que se profetizó al pueblo de Israel está en Ezequiel con relación al Espíritu Santo. Y en esta introducción yo quiero que lo compartamos para que podamos ir como aterrizando. Dice Ezequiel capítulo 36, el versículo 25, y quiero que puedan subrayarlo para que lo tengan a mano en este análisis, en varias entregas. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Reconoce que el pueblo de Israel está en una condición pecaminosa y el pecado produce inmundicia. Aquello que no pertenece a Dios, ni es operado por el Espíritu de Dios, sino está muy asociado al concepto espíritu inmundo. Aquello que está dirigido y gobernado por las tinieblas. Entonces, como hay inmundicia, se necesitaba limpiar, hay suciedad, y entonces voy a esparcir agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. También añade de la idolatría, van a ser limpiados totalmente. Ahora, ¿cómo se podía hacer eso en un pueblo como Israel? ¿Cómo se puede hacer eso en una persona como yo, que vengo de una familia idólatra? ¿Cómo podía hacerse eso? Entonces, aquí lo establece. Os daré un nuevo corazón. Daré corazón nuevo, lo primero. Si Dios no me regenera, no me transforma, si el Espíritu no me da luz, yo no puedo bajo ninguna circunstancia servir a Dios ni dejar de ser inmundo. Porque no hay manera que con nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel necesita ser lavado, limpiado de toda inmundicia. Pero para que pueda permanecer, necesita un nuevo corazón. Si no tiene un nuevo corazón, no puede permanecer. Y ya se lo he dicho antes, de la señora que tenía un cerdo como mascota. Y siempre que pasaba por donde había un lodo, la mascota se tira. Y entonces ella tiene que volver para su casa de nuevo a lavar el cerdo hasta que alguien le recomendó. Hay una manera, la única forma de tú tener un cerdo como mascota es haciéndole una cirugía y cambiándole el corazón. Y entonces alguien le preguntó, ¿y qué corazón le pongo? Póngale un corazón de oveja. ¿Qué pasó? Se hizo la operación, se cambió el corazón. Y cuando se ha recuperado el cerdo, ella sale con su cerdito y se para frente a un lodo para ver si había habido algún efecto y si vale la pena la inversión. Y cuando se acercó al lodo, el cerdo le brincó arriba y la abrazó.
Y comenzó a gritar porque le tiene miedo al lodo. Porque le cambiaron el corazón. Si no somos transformados, viviremos cayendo en el lodo todo el tiempo. Y aquí entonces cabe la canción que cuando estaba un poquito más jovencito, que surgió, los muchachos nos reuníamos. Y tú has escuchado la última canción. ¿Y cómo se llama? La canción del patine. Digo, ¿cómo es eso? Si yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, y tú me levantas. O sea, Dios hace eso. Nos levanta y nos va a levantar siempre. Pero ¿sabes qué? Para usted poder permanecer, necesita una obra del Espíritu. Y es que le cambien el corazón. Entonces le dice al pueblo de Israel que cuando lo lave, le va a cambiar el corazón para que ellos puedan permanecer. Y eso es sinónimo de nacer del Espíritu, de regeneración. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Daré un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré espíritu nuevo. Espíritu nuevo. El concepto espíritu nuevo, usted lo observa, se refiere al espíritu del hombre. No al espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios no tiene que ser nuevo, sino el espíritu del hombre. Y solo se hace nuevo a partir de lo viejo. Y eso es transformación. Cuando se transforma algo viejo, que se pone bonito, se pone organizado, dice, está nuevo. Ese concepto, ahí pondré espíritu nuevo, es que le voy a hacer que el espíritu de ustedes sea nuevo. Que ahí viene la transformación del espíritu, va a hacer que el corazón sea afectado, que las emociones sean afectadas, que el alma y donde descansa la naturaleza concupiscente sea afectada, y la mentalidad sea transformada y el intelecto sea libre. Todo eso ocurre en ese fenómeno que expresa aquí. Y si eso no ocurriere en una persona, no puede permanecer. Y esa es la razón por la que mucha gente no permanece en la palabra. Tiene 100 años en el evangelio, tiene 50, tiene 25 y usted lo ve como que es, pero que no es. Necesita que pase algo dentro de él. Y para que eso pase, la persona tiene que rendirse a Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Le dice, quitaré la insensibilidad de conciencia que produce petrificación. Porque el área que se petrifica, que se vuelve piedra, pertenece al corazón y se llama conciencia. Y entonces ahí habla de nuevo corazón por eso, porque la conciencia es afectada y entonces lo vuelve sensible. Porque lo que hace que la gente permanezca en una condición de pecado es su insensibilidad. Y daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces añade aquí, si habla del espíritu de Dios, y pondré mi espíritu, que es el concepto que Juan utiliza como la simiente de Dios, que permanece en nosotros y no nos deja apartarnos de Dios. Entonces, esa es la primera vez que se profetiza acerca de la obra del Espíritu Santo al pueblo de Israel. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Para guardarlo, 3 cosas dice aquí y están relacionadas. Primero, andar en los estatutos de Dios, que es andar en la palabra, vivir la palabra, guardarlo, guardar esa palabra, los preceptos de Dios y ponerlo por obra. Primero digiero esto, lo aplico a mí y luego lo pongo en acción. Para eso necesito que el Espíritu de Dios intervenga. Ahora, ¿qué es lo que le está prometiendo el Señor al pueblo de Israel? Transformación. O sea, transformación. Pero además de la transformación, al pueblo de Israel también el Señor le da otro mensaje en Joel. En Joel Él le da otro mensaje que se suma al primero de transformación. Y le dice, en Joel capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si usted lee el capítulo en cuestión, le va a decir cuando el pueblo se arrepienta, cuando el pueblo busque a Dios, cuando el pueblo
sea santificado, cuando se santifique la asamblea, cuando el pueblo vaya a orar, cuando el pueblo reconozca su condición, entonces va a pasar algo. Y es que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y le dice, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Punto importante. Aquí en Joel le está añadiendo, primero le habla de cambio de corazón por medio del profeta Ezequiel. Y aquí le habla de una revolución que se relaciona con el fuego. Y entonces le habla de dones, porque el fuego está ligado a dones y el Espíritu Santo a transformación. O sea que cuando yo hablo del bautismo en el Espíritu Santo, yo estoy diciendo que la gente es transformada y que cuando yo digo que bautizado en fuego, yo digo que la gente tiene dones. Yo veo el fuego como aquello que la gente le llama la pasión. Pasión no es amor, pero amor sin pasión como que no da. Y usted le pregunta, ¿y cómo está fulano? Sí, pero como que la pasión se le ha caído. Él me ama todavía, pero ya él no tiene esa pasión como antes. De que si sale me trae algo, de que llega me abraza y que me vive buscando. Observe que la pasión no es mala. No es el amor, pero es una combinación. Usted necesita que la amen para que en los momentos difíciles esté ahí. Pero usted necesita que haya cierta pasión, porque si no, no es matrimonio. ¿Alguien está aquí hoy? Están juntos, pero eso no es matrimonio. Hace mucho que voló. Entonces, el fuego yo lo relaciono con la pasión. Que además del amor que produce como esa confianza, ¿entiendes? Ese quehacer, esa entrega, esa permanencia, pero también busca. Se despierta como ese interés. Qué linda, oh, qué bien te ves. Pero muchacha, entonces es así es. Así lo veo y voy a tratar de explicarlo en el concepto que no es ahí, pero para que puedan algunos ir conmigo al ejercicio del fuego. Y entonces en ese fuego que está profetizando, Joel está profetizando fuego. Y yo sé que en algún momento nosotros hemos estado interesados que caiga el fuego. Y alguien puede gritar ¡fuego! Y otro dice ¡fuego de Dios! Todo eso es válido. Pero ¿sabe qué? Antes de eso debe venir la transformación, que es lo que hace que conozcamos a Dios, tengamos fundamento y vivamos para Él. Entonces, aquí Joel está hablando de ese fuego sobre toda carne y habla de profetizar. Habla de uno de los dones, que es el don de profecía. Y el don de profecía tiene, el ministerio profético tiene dones auxiliares. Los dones auxiliares del ministerio profético son los siguientes: los sueños, don de sueños, las visiones, el discernimiento, la palabra de ciencia y el don de lenguas. Son auxiliares del ministerio profético. Eso lo voy a explicar porque estoy en la introducción. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, aquí Joel está hablando de que en el pueblo se van a levantar profetas. Y eso no es nuevo, porque el pueblo de Israel había profetas. Y el pueblo sabía que había profetas, pero aquí él está hablando de una revolución donde la gente va a tener dones. Se van a despertar dones extraordinarios y por eso tiene relación con el Pentecostés. Porque en el Pentecostés se produce transformación, pero también se activan, por medio del fuego, se activan dones. Y habla de la visión, habla de derramar el Espíritu indistintamente sobre todo ser humano, sea quien fuere, esclavo, libre. Ya no habla solamente de la familia de Leví aquí,
que eran los que estaban encargados del templo, en Gerson, Coat y Merari. No solamente se refiere a los hijos de Leví, de los sacerdotes, de los que estaban en la limpieza del templo y como familia que descendían de Leví y de sus hijos que tenían que asumir la responsabilidad en el templo, sino aquí lo universaliza. Y dice, ya aquí no hay una unción o una repartición de dones solo para la familia escogida, sino para todos, sean esclavos o sean libres. Todos están en libertad de recibir el Espíritu Santo y de profetizar. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22, él dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu. Él está diciendo que el que tiene el Espíritu tiene un fruto. Y entonces usted se pregunta, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, y yo te pregunto, ¿y cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto? Lo dice aquí, oiga lo que plantea, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, tú tienes el Espíritu. Entonces anda como alguien que tiene el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿qué está diciendo? El texto está diciendo que el que tiene el Espíritu de Dios tiene un fruto por tener el Espíritu de Dios. Entonces, yo lo que estoy diciendo en esta introducción, que estoy a punto de concluir, es que el concepto de bautismo en el Espíritu Santo tiene dos conceptos que están expresados en la Escritura, y es el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, y que el bautismo en el Espíritu Santo implica transformación y que el bautismo de fuego implica dones, y que son dos cosas que se pueden recibir ambas, y que mucha gente lo que está es en el fuego pero no tiene fundamento porque no puede vivir para Cristo. Entonces, si hay dos conceptos que aparecen en el bautismo del Espíritu Santo, también hay dos evidencias. Yo estoy diciendo hoy que la evidencia de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, y que alguien que ha sido bautizado en el fuego son las lenguas. Aunque la gente nos ha dicho otra cosa, pero si fuiste bautizado en el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu. Y si fuiste bautizado en fuego, tienes lengua. Bendito es el nombre de Dios. El fuego está ligado a los dones. Y el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu está ligado a la transformación. Así que yo soy transformado y después tengo dones. Si yo tengo dones sin transformación, hay un problema. De ahí es que el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, ten cuidado de poner a un neófito en el ministerio porque puede caer en la tentación del diablo. Él le está diciendo, no ponga a una gente inexperto, incapaz, sin formación, en una responsabilidad, porque puede caer en la misma trampa que el diablo cayó. O sea que, si yo no estoy transformado, si el Espíritu de Dios no está en mí y me ha transformado, yo no estoy en capacidad de permanecer, ni estoy en capacidad de servir. Bendito es el nombre del Señor. De manera que hoy estoy diciendo en esta introducción, ya concluyendo, que el bautismo en el Espíritu Santo está ligado a la regeneración, a la santificación, a la convicción y a forjar la imagen de Cristo en nosotros. Y que el bautismo en el fuego está muy ligado a los dones, en especial el que más le gusta a la gente, que es el de la profecía, y que ya le dije cuáles son los dones auxiliares. Ahora, ¿por qué a la gente le gusta más el don de profecía?
porque de alguna manera la gente no quiere esperar ir a la Biblia para recibir la palabra, ni tampoco quiere esperar que Dios lo lleve a una madurez para entender algunas cosas, sino que quiere que alguien le diga. Y no siempre ocurre, pero Dios también lo estableció, porque el profeta se nutre de la Escritura, a tal punto que cuando alguien me profetiza algo, yo tengo que ir a la Biblia para ver si lo que él me está profetizando, la Biblia habla de eso. Si es contrario a lo que dice la Escritura, entonces yo no puedo aceptarlo. Entonces nosotros tenemos que procurar ser transformados por el Espíritu y luego tener dones. Si lo hacemos al revés, eso puede producir cierto shock. Así que cerrando hoy esta introducción, ya no volveremos a ver par de domingo aquí. El Espíritu Santo está muy ligado a la salvación. Punto importante. La obra principal del Espíritu Santo en el nuevo pacto es la salvación. Es que nosotros seamos salvos. Si yo no tengo algún don, yo no estoy salvo. Eso no es lo que establece la Escritura. Tú estás salvo, tú estás salva cuando recibes a Cristo como Salvador. Cuando crees en el corazón, confiesas con tus labios, cuando el Espíritu Santo viene a ti y te transforma. Eso es lo que le está diciendo Cristo al maestro Nicodemo. Si tú no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Le está diciendo, si tú no eres transformado, si no naces de nuevo, si tú no eres regenerado, no entrarás en el reino de Dios. Tú no entrarás en el cielo. En otra palabra, no estarás salvo. Así que el Espíritu Santo está muy ligado a la salvación. Jesucristo nos redimió de pecado y el Espíritu Santo nos convence. Forja el señorío de Cristo y nos transforma. El Espíritu Santo no solamente da dones, sino que transforma. Y ambas cosas están muy ligadas al concepto de Pentecostés y están muy ligados al concepto de bautismo en el Espíritu Santo.